El concepto de Power Up es exógeno al mundo de la narrativa. Es decir que, aunque por lo general se lo utiliza para calificar algunos recursos narrativos implementados en las ficciones, este término en realidad procede originalmente del mundo del gaming, por lo que no contamos realmente con una definición muy clara de qué es un Power Up en el campo de la narrativa y qué función cumple dentro de la misma. Ante esa ambigüedad, lo mejor sería comenzar elaborando una breve definición al respecto. Busquemos donde busquemos, en cada rincón del internet, la primera y más prominente definición de Power Up que nos vamos a encontrar, como dije, procede del mundo de los videojuegos y se refiere a un ítem o bonus que el jugador puede obtener para adquirir ventajas in-game, como un aumento de estadísticas, fuerza, velocidad o incluso habilidades extra. De ahí es que este término adquiere su significado. Extrapolando esto, podríamos decir que en el mundo de la ficción, el Power Up es un recurso narrativo que se utiliza para dar a los personajes habilidades que, por lo general, actúan como plot device. De hecho, este recurso probablemente lo conozcas porque es muy común en el mundo del anime o el manga, sobre todo en el shonen. Los ejemplos más típicos de Power Up lo podemos encontrar en series como Dragon Ball Z con el Super Saiyajin, en Naruto, en Bleach, Yu Yu Hakusho, Saint Seiya, y la lista sigue y sigue. Pero este recurso no es exclusivo de la animación oriental. ¿Qué es después de todo lo que nos impide calificar a los aliens de Ben 10 como power-ups? Sé que suena algo ridículo, pero ¿tiene sentido o me equivoco? Pero bueno, sin más dilaciones y habiendo hecho esta breve introducción, comencemos de una vez con el video. Es bastante común encontrarnos con personas que descalifican el Power Up como un recurso vago al que solo recurren los autores para llamar la atención del público cuando no se les prende una lamparita. Estos críticos tienen su cuota de razón, ya que en manos de un escritor vago o negligente, el Power Up puede llegar a convertirse en un recurso totalmente repetitivo o en una receta para el desastre. Y siendo tan común ver su mala implementación hoy en día, sobre todo en el mundo del anime, no me extraña que tanta gente se apresure a sacar conclusiones respecto a él. ¿Por qué entonces tantos creadores en el mundo del manga y el anime implementan este recurso al punto de abusar del mismo? Después de todo, ningún autor desea que su obra sea mediocre o ser calificado como tal. Yo pienso en dos posibles respuestas. La primera y más evidente es que apuntan al consumidor promedio, que por lo general suele avalar este excesivo uso del recurso. Así es como los personajes del shonen suelen terminar aproximadamente con 20 transformaciones diferentes, ostentando peinados cada vez más estrafalarios de todos los colores habidos y por haber. Pero si creemos que ese es el único motivo por el que alguien querría hacer uso de este plot device en su obra, vamos a estar ignorando el rol que puede cumplir en la misma. Yo sostengo que este recurso no es inherentemente malo y que de hecho, bien implementado, puede llegar a cumplir una función muy importante dentro de la historia. Ilustremos esta función con un pequeño ejemplo que probablemente todos conozcamos. Dragon Ball es la historia de un niño llamado Goku que está dotado de habilidades excepcionales y cuyo objetivo es encontrar las esferas del dragón. A lo largo del viaje, Goku se enfrenta a distintos obstáculos, poniendo a prueba su destreza y obligándolo continuamente a superarse. Sin embargo, el personaje tiene límites en cuanto puede desarrollar su potencial si es que se espera mantener la credibilidad del espectador. Por eso, cuando la historia escala a un punto donde el contexto supera de manera abrumadora los límites naturales del personaje, es que se suele introducir el llamado Power Up. En ese sentido, el Power Up es una herramienta útil para proveer balance a la escala de poder cuando el contexto donde se desarrolla la historia cambia radicalmente. Así, Akira Toriyama, por ejemplo, introduce el Super Saiyajin porque Dragon Ball no es más la historia de un niño que vive aventuras, sino la de un guerrero que se enfrenta a trompadas a amenazas de magnitudes colosales. Y si desea que esta transición tenga sentido, conservando a Goku como el protagonista de su historia, necesita sacarse algún recurso de la manga,
para poner a Goku al nivel de estas nuevas amenazas. El Super Saiyajin, entonces, es un power-up y está ahí porque la historia lo demanda. Pero aunque Dragon Ball es el ejemplo más efectivo para ilustrar cuál es la función de este recurso, Akira Toriyama comete sus propios errores al momento de implementarlo, utilizándolo de manera reiterada ante cada nudo que se le presenta. Y no necesitamos ser eruditos realmente para darnos cuenta que la repetida utilización del mismo recurso una y otra vez, obviamente disminuye el interés del espectador en el mismo. De hecho, esto se los puedo demostrar a través de la ciencia. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. No, ahora en serio. Ya que expresado en términos económicos, a medida que el consumo de un bien o concepto, en este caso, aumenta, por ley de utilidad marginal decreciente, la utilidad adicional que proporciona este concepto, es decir, su capacidad para saciar nuestra necesidad y la satisfacción que recibimos del mismo, disminuye. Por lo que, según la teoría económica, mientras más y más nos bombardean con power-ups, este se vuelve un recurso mucho menos efectivo para mantener nuestro interés en la historia. Pero bueno, ahora que sabemos cuál es la función del Power Up, la pregunta sería otra. ¿Cómo es que este recurso puede llegar a ser efectivo en la historia? Para responder eso me voy a valer de una de mis obras favoritas. Y esa obra, señoras y señores, esa obra es... Nah, mentira. Es Berserk. Es Berserk, esa es mi obra favorita. El manga de Berserk está ambientado en un mundo ficticio semejante al medioevo europeo que todos conocemos y sigue la historia de Guts, un guerrero que desde su niñez ha tenido que enfrentar múltiples adversidades valiéndose nada más que de su espada. Sé que es una descripción algo reduccionista, pero sirve para el propósito de este video. Quienes estén familiarizados con el mundo de Berserk sabrán que las criaturas mágicas, los demonios y todos los seres categóricamente fantasiosos no son parte de la trama a lo largo de toda la Edad Dorada, arco narrativo que comprende el pasado de Guts y sus aventuras con la Banda del Halcón. Si bien existen y hacen breves apariciones, como por ejemplo en el caso de Zod, no son hasta entonces una parte íntegra de ese mundo. El personaje de Guts, entonces, se construye en un contexto crudo, marcado por la guerra, pero totalmente ordinario. Y aunque es un hombre excepcional en un mundo corriente, no deja de estar limitado por su naturaleza humana. No es sino hasta un punto de inflexión muy particular dentro de la historia que el universo de Berserk cambia radicalmente y comienza a incorporar todos estos elementos fantasiosos. Los rivales de Guts dejan de ser humanos comunes y son reemplazados por criaturas de poderes sobrenaturales que superan por completo los límites de este personaje. En este momento es cuando Miura, el autor, introduce en la historia la armadura de Berserk. Este plot device es un power-up y es introducido no por capricho, no por llamar la atención, sino porque la historia lo demanda. Y es que el motivo por el que a Guts se le entrega la armadura es el mismo motivo por el que a partir de cierto punto debe enfrentarse con criaturas sobrenaturales. Es la irrupción de la magia en el mundo de Berserk lo que vuelve factible la existencia de esta armadura. Pero a su vez, esta irrupción no se siente arbitraria por el hecho de que desde el inicio de la historia se nos da a entender que algo así puede ocurrir, mediante indicios tales como el huevo del rey o la profecía de Zod. Y esta es la primera clave de un power-up bien ejecutado. No es una mera excusa para movilizar la trama cuando ésta se ha vuelto estática, sino que es la consecuencia lógica de los hechos que transcurren con anterioridad en la historia. Y acá Bleach es el principal exponente de lo que no se debe hacer cuando se desea implementar este recurso. Ichigo comienza siendo un simple estudiante de secundaria y un día se convierte en Shinigami. Hasta ahí vamos bien. Eventualmente nos enteramos que hay una especie de nivel superior a esta transformación llamada Shikai, luego una llamada Bankai. Después Ichigo se transforma en Blizzard, en Hollow, en Bastolord, se fusiona con Zangetsu, le crece el pelo, se hace Fullbringer, se transforma un par de veces más y finalmente nos enteramos que en realidad Ichigo siempre había sido un Quincy. En consecuencia, el personaje queda con una crisis de identidad que ni el mismísimo Freud podría curar. Y nosotros, como audiencia, pues, se entiende, ¿verdad? Nada nos puede sorprender en este punto, porque comprendemos que el autor simplemente se está sacando ideas inconexas y totalmente arbitrarias de la manga. Pero aunque el hecho de que tenga un propósito claro y relevante en la trama lo vuelve bastante efectivo, esta simple característica no basta para explicar cómo es que un power-up puede funcionar. Por eso tenemos que pasar al siguiente punto.
Un buen power-up tiene que tener un costo asociado a su uso, ya que si no lo tiene, el autor puede resolver cualquier conflicto dentro de la trama simplemente valiéndose de este artilugio narrativo. Esto tiene dos posibles consecuencias. La primera es que el conflicto se torne minúsculo o inexistente, causando que el espectador pierda por completo el interés en la historia. La segunda es que el autor, consciente de esto, se niegue a hacer uso del power-up cuando fuera perfectamente plausible, en cuyo caso corre el riesgo de tornar al guión inverosímil. Vamos a imaginar por un minuto que yo soy Akira Toriyama, y quiero que Goku abra un frasco de mermelada de frutilla. La tapa está re dura, imposible de abrir sin que Goku se transforme en Super Saiyajin. Este es el conflicto de la escena. Y me acabo de enterar que si resuelvo cada conflicto con el mismo recurso narrativo, corro el riesgo de aburrir al espectador. Entonces, para esta escena en particular, Goku no se va a transformar en Super Saiyajin. ¿Entienden cuál es el dilema en este caso? Si yo no hago uso de un recurso que está perfectamente establecido en mi historia, y esto no tiene justificación lógica dentro de la trama, el guión se torna inverosímil, porque Goku tranquilamente podría haber abierto ese maldito frasco de mermelada transformándose en Super Saiyajin. Ahora supongamos por un minuto que, no sé, cada vez que Goku se transforma en Super Saiyajin está restando un año a su vida. Tendría sentido en este caso, al no ser una situación extrema, que Goku decida no transformarse en Super Saiyajin para abrir el frasco de mermelada, ya que el costo-oportunidad es muy alto. Al asociar consecuencias colaterales al uso del power-up, lo que hacemos es limitar la capacidad que tenemos para implementarlo dentro de la trama. Eso nos provee de una justificación lógica para no hacer uso de él en cualquier situación. Así la narración conserva tanto el conflicto como la verosimilitud. Nuevamente tengo que resaltar el excepcional trabajo que hace Miura en su obra con la armadura de Berserk, ya que esta produce intensas lesiones en el usuario, causando que obviamente su uso quede prácticamente restringido, excepto en las situaciones de extrema necesidad. Estas son, en mi humilde consideración, las características fundamentales que un power-up requiere para no arruinar por completo el desarrollo de una historia. En resumen, necesita de una justificación y debe ser capaz de conservar el conflicto de la trama. Podríamos hablar también de su impacto en los personajes secundarios, ya que por lo general estos suelen ser completamente relegados una vez que los principales se tornan excesivamente fuertes. Eso es por ejemplo lo que ocurre en animes como Naruto, con personajes que alguna vez fueron muy relevantes, o en Bleach, e incluso en Dragon Ball Z. Sin embargo, en este caso, el problema y la solución nada tienen que ver con el power-up, ya que esto ocurre porque estos personajes nunca han tenido realmente una utilidad en el desarrollo narrativo, más allá de ser el rival esporádico y de turno. En consecuencia, estos personajes secundarios son enviados por el autor a la dimensión del olvido, donde están condenados a ser irrelevantes por la eternidad. Pero bueno, con eso ya nos estaríamos yendo a otro tema que nada tiene que ver realmente con esto. Así que, ¿qué podemos concluir con todo esto? Bueno, yo personalmente aprendí con este video que querer meterle 20 animaciones diferentes a un solo video no rinde. Aunque el resultado me quedó, qué sé yo, bastante copado, me tardo demasiado tiempo para hacerlo. Y bueno, supongo que realmente el power-up no es algo tan malo si está bien implementado en la historia. Pero esa es una conclusión bastante redundante, ¿no les parece? Pero ahora lo que importa es la opinión de ustedes. ¿Qué otro power-up se les ocurre a ustedes que puede llegar a ver en la ficción? Yo mencioné Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Saint Seiya, Naruto, Bleach, pero existen una infinidad más. Díganme cuál es su favorito y ¿por qué? Me gustaría saberlo. Y recuerden que no necesariamente tiene que ser animación oriental. Puede bien ser un producto totalmente occidental, como por ejemplo mencioné antes el caso de Ben 10. Habiéndolos dejado con esa incógnita, yo me retiro porque si sigo hablando al pedo, este video se va a extender tanto que voy a tardar 1000 años para editarlo y... a ver... sí, ya me estoy tardando aproximadamente 1 mes y 10 días para hacerlo. Así que hasta luego, nos vemos la próxima y... qué sé yo. Pásenla bien.